estamos con nuestro invitado, el psicólogo licenciado Luis Terán. Él es activista, siempre defensor de los derechos. Qué mejor persona como para conversar sobre el Día del Niño, que se celebra el 1 de junio. La ONU lo celebró el 20 en conmemoración de la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Luchito, bienvenido para topar este tema tan importante que durante años lo venimos topando, pero queremos saber qué cambio se ha dado desde cuando empezamos con los derechos del niño hasta hoy y sobre todo en esta crisis que estamos pasando, cómo se ha cubierto a los menores y cómo se han preocupado desde el Estado en el bienestar de los menores. Bienvenido, Luis. Un gusto compartir con usted Tribuna Abierta. Bueno, muchísimas gracias, Lourdes. Es un gusto, como siempre, compartir con ustedes, con eh, los ciudadanos, estos espacios. De hecho, se llega ya el 1 de junio y es el día, yo digo siempre, uno de los 2 días que solamente se acuerdan de los niños, ¿no? Se acuerdan en Navidad y se acuerdan el 1 de junio. Y bueno, el 1 de junio aquí en Ecuador, porque cuando se da la declaración, que es hace unos 50 años atrás, 51 años, eh, el Ecuador se compromete a definir un día. No sabemos por qué lo hizo el 1 de junio, pero realmente el mundo lo hace cada 20 de noviembre, que es una fecha que coincide entre lo que fue la Declaración de los Derechos del Niño a nivel universal y lo que es ahora la Convención. La Convención cumplió 30 años el año anterior, y estaríamos cumpliendo en este noviembre 31 años. Por ello, como tú también lo indicas, es importante saber que el 1 de junio no es un día de onomástico, no es un día de cumpleaños, no es un día de agasajo. O sea, no es un día para regalar los caramelos que sobraron de diciembre. ¿Sí? Es un día de derechos, es un día para recordar que los niños, las niñas y los adolescentes, como todo ser humano, tienen derechos. O sea, en el Ecuador, las 2 últimas constituciones garantizaron sus derechos a la ciudadanía porque antes ni eso tenían. Es decir, no eran sujetos de derechos. Entonces, este 1 de junio, lamentablemente, en momentos de pandemia, los niños, las niñas y los adolescentes están en condiciones deplorables. Han sido, y podemos darnos cuenta fácilmente, los olvidados de siempre, ¿no? Como ahora el coronavirus no les mata, así dicen, pero vamos a comprobar que no es así. Ni siquiera salen en las noticias, porque los niños en situación de no pandemia salen en las noticias cuando mueren, cuando están desnutridos, cuando están pobres o cuando están trabajando en la calle. En situaciones favorables no son tomados en cuenta, por tanto son invisibles hacia los ojos del mundo adulto. Yo saludo siempre tu preocupación, Lourdes, Emilio también, de estar siempre pendientes. Hemos generado espacios de forma autónoma, privada si se quiere, porque recursos, nosotros, tú lo sabes, cuando se requieren para al menos difundir situaciones de niñez, no existen ni en la función pública y menos en la privada. Entonces tenemos que, o los niños tienen que estar atentos a la buena voluntad, a la buena de Dios, como decían los abuelos, ¿no? De los adultos. Así es, Luis, justamente tú has dicho algo importante como es esto de los recursos, y que solo el 1 de junio pues nos agasajamos a los niños y hacemos shows y hacemos en los parques, en las escuelas, pero en el fondo no cambia la situación para el niño. ¿Qué hacer ante esta realidad? Bueno, los 1 de junio intentamos desde hace más de una década tomarnos la ciudad, tomarnos las calles, porque la ciudad debe ser devuelta a los niños. Hoy ha sido quitada a toda la población y fundamentalmente a los niños que requieren de espacios para su diversión. El niño es juego, eminentemente. En otros países como España, por ejemplo, el primer día, perdón, de desconfinamiento, de salir de las casas, fue dedicado para los niños, para que los niños al menos 1 kilómetro a la redonda puedan salir protegidos y puedan disfrutar del sol, por ejemplo, que ahorita nos empieza a acompañar y que recuperen al menos vitamina D, ¿no? Que los niños en este 1 de junio puedan, por ejemplo, Francesco Tonucci en Italia, un filósofo, un abuelo amante de los niños, él propone que el primer día de desconfinamiento sea
el Día de los Niños, el día en que los niños se tomen la ciudad. Pero acá, a ver, en Francia el primer ministro hizo un video chat, una videoconferencia con niños y dedicó y les escuchó y están tratando de adaptar algunas de sus resoluciones a los pedidos de los niños. Acá en Ecuador, en Latinoamérica, como decimos, naranjas y limones. Nada, tú puedes ver que los datos que se dan respecto, antes creo que hacían cada día, 2 veces al día, no están desagregados por edad. No sabemos siquiera. Creo que en mayo fue la última vez que desagregaron por edad, en donde nos dimos cuenta que el 1270 de la última desagregación son niños, niñas y adolescentes que están contagiados. ¿Qué va a pasar con esos niños? Dicen que son por naturaleza inmunes, pero hay también letalidad, es decir, sí hay muerte. En el Ecuador, el 1,9% de niños de la totalidad de muertos, ¿no es cierto?, son niños, niñas y adolescentes, a diferencia de España, que es apenas el 0,7%. Esta diferencia es importantísima darnos cuenta, porque claro, en países, entre comillas, desarrollados, como el español, de alguna manera, tienen condiciones, es decir, las condiciones no les vulnerabilizan, no los mata. Aquí las condiciones de vulnerabilidad, el hecho de desnutrición, vivimos en una provincia desnutrida, ¿no es cierto? Y que, claro, se festeja a los niños dándoles caramelos. ¿Te imaginas un caramelo en una barriga vacía? ¿No es cierto? ¿Alimento para qué es? ¿O de qué le sirve? Pero muchas veces, no es sarcasmo, pero es realidad, desembolsamos las fundas de caramelos de la Navidad pasada para agasajar y tomarnos fotografías, ¿no? Entonces, esa es la realidad concreta. Ese es el 1 de junio, ¿no es cierto? Entonces, siempre nosotros hemos tratado de llamar la atención y decir, el 1 de junio, menos caramelos, más derechos, porque insistimos siempre, no es una celebración onomástica, no es un cumpleaños, es un día de vigencia de derechos. Luis, hay muchas instituciones que hablan de la protección del niño, hay el Consejo de Protección y un sinnúmero, pero ¿qué hacen estas instituciones? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo cuidan? ¿Cómo son veedores de que se cumplan con los derechos del niño? Aquí en Chimborazo, hablemos exclusivamente de Chimborazo. Sí, el Consejo de Protección de Derechos, no solo en Riobamba, sino en todos los 10 cantones y en los 200 y más cantones del país, cambió de denominación de lo que antes era el Consejo de Protección de Derechos de la Niñez para convertirse en Consejo de Protección de los Grupos de Atención Prioritaria. Eso está en la Constitución y en las leyes, pero eso sucede solo en el Ecuador, porque el Grupo Único de Atención Prioritaria, el principio de prioridad máxima, es los niños a nivel del mundo, ¿no? Pero bueno, esta particularidad tenemos acá tenemos 9 grupos y no, se disputan el 10% de los presupuestos en los GATS. O sea, grupos de atención prioritaria, 9 disputándose el 10%. Ese es un absurdo legal que no tiene, yo ya ni lo menciono porque es tan absurdo que ¿cómo se van a pelear los grupos de atención prioritaria por esas migajas? Esa es la realidad. Entonces, en lo concreto, tú no puedes ni tienes políticas definidas que tengan recursos. O sea, pregunto, en Riobamba o en los otros 9 cantones, ¿cuántos son los recursos destinados para el desarrollo de programas de niñez? Sabemos, no, ni siquiera las autoridades te pueden contestarte esta pregunta, ¿no es cierto? Dicen, no, es que ya está en el ascensor del municipio. Alguna vez me contestó una alcaldesa en un municipio acá, sí, Luchito, en el ascensor del edificio que construimos está para los grupos de atención prioritaria. ¿Y cómo así? Porque para las personas con discapacidad, y como claro, un concejal tenía discapacidad, era para él. Ahí se destinó el 10%. ¿Y los niños? Esa es la realidad. Si seguimos haciendo estas preguntas, por ejemplo, ¿cuánto de la inversión para emergencia ha sido destinada a la niñez en los 10 cantones? ¿Cuánta? Que se diga. No, ¿no es cierto? Es que va en el kit de la Secretaría de Gestión de Riesgos de ir, ¿no es cierto? No sé si el fideo con o sin gluten es para los niños. Es así se invierte. Así resulta que se trabaja para con las niñas. Los niños en este momento requieren de una educación no solamente por internet, una educación de calidad que les permita, por ejemplo, cambiar hábitos para no contagiarse.
En este momento los niños requieren, si luchamos porque recuperen la ciudad para ellos, requieren de conductas, ¿no es cierto?, aprendidas, hábitos para poder disfrutar de la ciudad, que hoy al menos está con menos vehículos Contaminación. y se debería habilitarlas, ¿no es cierto? Por decir algo, las veredas que no tienen ni 1,50 de ancho en esta y en todas las ciudades de la provincia, ¿no es cierto? Y que necesitamos un distanciamiento físico, no social, de al menos 1,50 a 2 metros, no podemos caminar, por las veredas tendríamos que caminar solos. ¿Qué posibilidad tiene el niño que no es chofer, no puede ser chofer, no puede conducir un auto motorizado, que es un peatón por eminencia? Disfrutar de la ciudad si las veredas no están adecuadas. Entonces, es necesario, por ejemplo, para el 1 de junio, que coincidencia, mira, coincide, parece sarcasmo, coincide el cambio de color. El cambio de color. Va a salir a la ciudad. Están pintadas los pasos peatonales, deberían ampliarse, deberían ser mucho más anchos. Hay zonas de prioridad peatonal, hay veredas con el mínimo de ancho, la cual está garantizado en ordenanzas, está garantizado en la ley. Existe, se está cumpliendo esa legislación, entre comillas, no se cumple. Entonces, ¿de qué prioridad estamos hablando para con los niños? Sería importante, entonces, al menos dibujarles, como hacíamos hasta el año anterior, una rayuela en la vereda, ¿no es cierto? O en el patio de la casa, para que los niños disfruten. Pregunto, en las casas, ¿qué espacio tienen los niños en este momento de confinamiento, en este momento de aislamiento? ¿Cuánto de la casa en cada hogar destinamos para los niños? Destinamos para la sala, para el comedor, para la tienda, para el almacén, para el estudio, para la cocina, pero no tenemos un espacio para la niñez, ni un espacio ni un Luis, tiempo. Uh-huh. otra cosa, mire, se ha hecho protocolos para la movilidad, protocolos para mucho, para los bares, para los gimnasios, para la atención en los almacenes, etcétera. ¿Y qué protocolo se ha socializado para los niños? Ninguno. ¿Conoces tú? No, no sé si tú que como comunicadora social, ¿no es cierto?, que estás en relación directa con los organismos que deberían informar, de hecho, no lo conoces. Mira, nosotros que estamos confinados acá y desde estos medios tratando de expresar nuestra voz y reclamo, es fácil darse cuenta que la ciudad ni siquiera está señalizada para los adultos, ni siquiera está aplicado estos famosos protocolos para la movilidad adulta. Para los niños menos, ¿no? No hay acceso y esto ha sido hoy, ha sido antes y lamentablemente al parecer seguirá siendo después de la pandemia. Nosotros pasamos, tú conoces, yo estuve hace 4 años muy activo en el tema del terremoto en Manabí y allí alertamos al nuevo gobierno que se inauguraba y le propusimos algunas políticas y una de las que con mucha fuerza, al menos con la experiencia que yo tenía muy temprana, era la política de protección a la niñez en situaciones de emergencia, situaciones humanitarias. Existen manuales internacionales de protección a la niñez que deben ser aplicados. ¿Tú has escuchado a alguna autoridad hablar de ello? Al menos hablar o referir. Jamás, jamás. No, Luis, estamos próximos a unas elecciones, pero ¿qué pasa que cada vez que se acercan estas fechas de elecciones, los candidatos, múltiples, miles de candidatos que se presentan a nivel nacional, pues eh, se toman el nombre del niño, de los jóvenes? Y muchas veces hasta los utilizan porque les hacen foros, les hacen reuniones y todo, pero se toman la fotito, eso sí, ¿no? Las fotitos y siempre falta tiempo para las fotos. Pero realmente, ¿qué se debería pedir a los candidatos? No para la foto, no para que les utilicen, sino para que se haga efectivo esos cambios en esas leyes que beneficien a este sector. Cada 2 años o cada 4 años, los políticos hacen lo mismo que las candidatas a reinas cada año. Utilizar a los niños para su elección. Asimismo sucede con las candidatas a reinas de las ciudades, ¿no? Su primer programa es atender a los vulnerables, atender a los niños de la calle, atender a los niños y dar caramelos. Es lo mismo. O sea, es solo para, como tú has dicho, para la foto, para mostrarse. Solo les falta ponerse la banda, ¿no?, de la reina y decir, aquí están los niños.
disculpen, pero no creo tampoco en ese tipo de situaciones. En buena hora que la pandemia no permitió elegir la reina acá en la ciudad, lo digo muy frontalmente, porque el discurso podría haber sido en abril. ¡Ay, los niños! ¡Qué bonitos son los niños! Y no pasa nada. Esos son los candidatos, como candidatos a reinas, a reinitas que luego que reciben la corona y el kushki que ahora no quieren sacar, ¿no es cierto? Ni para ser solidarios. Eh, Les sirve para eso y nada más. O como la reina cuando se va de candidata para conseguir el carro. Así de simple, así de frontal. Pero también existe una interesante, hace 2 años ya va a ser, ¿no es cierto? Pues son los mismos jóvenes. Aquellos jóvenes que cuando niños escucharon, se capacitaron, se formaron, que están liderando encuentros, ¿no es cierto?, con candidatos. Lo hicieron con los candidatos a alcaldes, a concejales, y que les sigue insistiendo. De hecho, no es fácil, no es fácil para ellos, o sea, no es desde la iniciativa de los candidatos, porque les han emplazado a que, por ejemplo, en base a la ley, establezcan prioridades. Están en deuda, ¿no es cierto?, con la juventud, por ejemplo, acá en la ciudad, que lo que primero pidió era fuentes de trabajo, lo que primero pidió era capacitación y formación, lo que primero pidió es ser tomados en cuenta en las decisiones que se tomen. Hay consejos consultivos de jóvenes, hay consejos consultivos de niños, hay consejos consultivos de adultos mayores, de mujeres. Pregunto, ¿qué les han consultado? Hablando de los niños, bien, nomás gracias. Todo el mundo, discúlpame, Lulita, pero todo el mundo ahora somos expertos en las redes, ¿no? ¿Has visto a niños en las redes? ¿Has visto a los niños? Posiblemente el día lunes entiendo que va a haber un encuentro con autoridades a nivel nacional. Para la foto, yo he sido muy, como siempre tú me conoces, muy tajante, muy directo, y he dicho justamente a los organizadores de este evento que no tiene sentido este evento sin haber hecho antes un proceso de participación, que lo que podría caer y el peligro es de que se manipule a estos niños o lo que suceda como sucedió en octubre con una niña Saraguro, ¿no es cierto?, que fue maltratada por el presidente del Ecuador. Entonces, posiblemente en el 1 de junio se suscite. He alertado para que eso no suceda. Pero también he pedido a los organizadores que se continúe en el mes de junio, si ya no se hizo antes, después con encuentros de los niños con las autoridades, para que sean ellos quienes les emplacen esta falta que tú haces relación y que de hecho no es ahora en la pandemia, ha sido de siempre. O sea, el cuento este es de rato. O sea, hay jóvenes hay adultos que cuando niños, desde hace 30 años de la convención, han venido expresando su palabra, pero no son escuchados. Quizás porque no tienen voz ni voto, por tanto no tienen voto, ¿no? Esa es la lamentable realidad que siempre nos enfrentamos en estos días y que quedan solo en el análisis. Has dicho una realidad, como los niños no votan, no son una prioridad, sino solo para la foto, lastimosamente. Por honor al tiempo, Luis, justamente decimos que el 1 de junio ya está cerca. ¿Y qué pedir? ¿Qué hacer? ¿Cómo cambiar la realidad de estos niños? Solo pediríamos que en este tiempo de pandemia, porque la capacidad no les da para más, y tengo que decirlo fundamentalmente a las autoridades, tanto de los gobiernos nacionales como locales, hagamos algo para evitar que haya más infanticidios. En esta pandemia hemos conocido de 7 niños que han sido asesinados por quienes debían haberles dado protección y amor. Ojo con eso. Ojalá no tengamos que en los próximos días en nuestra provincia de Chimborazo asistir a retirar los cadáveres de los niños que han sido asesinados. Pero además, a 10 niños y adolescentes, 10, escúchese bien, en el país, se han suicidado. Este es un tema que nadie le interesa, que nadie previene. Le insistimos siempre. En el 2018 yo levanté datos en la provincia de Chimborazo porque tenía esa posibilidad de hacerlo. Fui los únicos que lo hemos hecho. De 50 personas que murieron, se suicidaron, 10 eran niños, niñas y adolescentes. Hoy en el Ecuador, solo en el Ecuador, en esta temporada, ya hay 10. ¿Qué hacemos para evitar? Hagamos algo. Les planteo algo, aunque sea para mostrar, disculpen que tenga que ser así de directo, para evitar el suicidio de los niños y la muerte de los niños. El infanticidio no está ni en las leyes. Hay femicidio, pero infanticidio, tú buscas en la ley, no existe. Es decir, están invisibilizados, ni cuando mueren.
los niños son o cobran importancia. Es importante trabajar para contrarrestar el maltrato, la violencia. 41 denuncias en la Fiscalía de violencia intrafamiliar, 13 en la Junta de Protección de Derechos, hasta hace 15 días que se hizo el corte de violencia a los niños. Hagamos algo. O sea, ¿hasta cuándo? Ojalá que ese sea el homenaje en este mes, porque yo creo que hasta el lunes no han de poder hacerlo y el fin de semana generalmente no trabajan. Entonces, esperemos que en junio se escuche la voz de los niños. Yo he salido las pocas veces de este confinamiento a la ciudad y veo, a pesar de las prohibiciones de movilizarse, niños trabajando en las calles. ¿Qué están haciendo? Lo que generalmente dicen los niños, nos corretean, nos persiguen. Ahora con el pretexto de que deben estar a salvo dentro de sus casas. El trabajo infantil aumentará. En la provincia nunca disminuyó, nunca, jamás disminuyó este indicador. Hoy va a incrementarse. Hagamos algo para prevenirlo. No solamente... Pese que hay una institución que dice que trabaja combatiendo el trabajo infantil, ¿no? Pero vemos que nada que ver porque no se hace nada para combatir. Y no es combatir a los operativos, no me refiero a eso, sino para darles una alternativa de cómo terminar con el trabajo infantil de los niños. Bueno, en estos últimos tiempos ya ni se les ha visto por las plazas y los mercados y las calles, ¿no? Yo paso con los niños de Manitos Trabajadoras, que es una iniciativa ciudadana de amigos, de familias. Y antes sabían asomar la cabeza y nos veían y desaparecían los funcionarios, a veces la misma policía, como nos conoce. Hoy ni eso. Discúlpenme, yo ni les he visto, ¿sí? Entonces, ¿cómo combatir? O sea, no pueden hacer ni eso, disculpen, ni eso pueden hacer. Menos aún fomentar, desarrollar sus derechos para evitar que el niño salga a trabajar. Las condiciones de desempleo, las condiciones de muerte, las condiciones de vulnerabilidad que está viviendo toda la sociedad y en ellos las familias más pobres, lo está haciendo ya, a botar a niños a la calle para que trabajen y puedan llevar el mendrujo de pan para sobrevivir. Hay que hacer algo. Que no salgamos el lunes a celebrar y a festejar sin haber antes anunciado algo por y para la vida de los niños y niñas. Así es, que no salgamos el día lunes para la foto porque muchas autoridades veremos que en la foto estarán, pero en los parques y buscando grupos de niños para tomarse la foto. Esperemos que, como tú dices, Luis, sea para el inicio de un proceso en beneficio de este sector que es tan olvidado. Una vez más, Luis, te agradezco muchísimo la participación en Tribuna Abierta, como siempre importante los criterios que nos emites y estaremos pues conversando en junio todo el mes sobre esto y viendo qué podemos hacer desde estos espacios que nos encontramos cada uno. Gracias, Luis. Lulita, si me permites, Sí, claro. aprovechar por iniciativa propia, porque tú sabes, yo no puedo estar quieto ni corporal ni mentalmente en estos meses. He estado creando unas pastillitas de ayuda emocional, de acompañamiento familiar, y en mis redes las pueden encontrar, en mi Facebook, Luis Terán Obando, o también en el YouTube. Tengo 11 pastillas, 11 videos, bueno, 2 más sobre prevención a la violencia intrafamiliar, pero 2 que recuerdas estas iniciativas de Un Peluche que me escuche, que son estrategias a través de eventos lúdicos para que el niño desfogue y sea escuchado en la familia. Y la otra de la aleja, la coneja aleja, que los males aleja, que es esta posibilidad con Uga la tortuga de encontrar jueguitos para ayudar en el manejo de las emociones con los niños, ¿no? Estos, gracias a la vida y a las iniciativas autónomas que tenemos, están ya recorriendo varios lugares, ha salido hasta fuera del país y eso me hace sentir muy contento, pero ojalá en este junio ustedes puedan acceder, las familias puedan acceder a estos espacios y puedan recibir una ayuda pequeña emocional, psicológica, a partir de mi deformación académica que tengo como psicólogo clínico y pueda servir de algo. Humildemente les digo que me siento muy bien
el poder haber producido esto y que lo voy a seguir haciendo. Asimismo, tomar contacto, yo sigo haciendo los encuentros por la ternura, que antes los hacía vivencial, hoy los hacemos encuentros virtuales, ¿no? Igual completamente gratis, y existen unidades educativas, padres de familia, que a pesar de la prohibición de las autoridades educativas que tuvimos en diciembre, siguen contactando con nosotros y nosotros seguimos trabajando gratuitamente con ¿Cómo niños. contactarte, Luis? Sí, ¿Cómo contactar? lo pueden hacer a través de mi WhatsApp, mi teléfono, el 098-798-6814, o a través del Facebook o YouTube, que tengo ahí ya los videos, Luis Terán Obando, ¿no? Ese es mi nombre, así me identifico, yo no utilizo ningún seudónimo ni me oculto, así que directamente pueden encontrar a través de esos enlaces. Bueno, muchas gracias, Luis. Terminamos la entrevista y pronto retornamos con otros invitados. Gracias, Dios, Luis. Dios le pague.